Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. En Hollywood no faltan las historias de amor romántico, pero ¿cuántas perduran realmente a lo largo de los años? El actor Sam Elliott, con su voz grave y su aspecto robusto, no solo ha conquistado al público con su talento, sino que también ha despertado la curiosidad del público por su relación amorosa secreta de varias décadas. Y ahora, a los 74 años, ha revelado oficialmente la identidad de la mujer a la que ha amado profundamente toda su vida. Así que, ¿quién es la mujer que tanto hace palpitar el corazón de este vaquero? No se lo pierda, la historia que se esconde tras los focos seguro que le sorprenderá y le conmoverá. El ascenso de una estrella. Antes de averiguar quién es esa mujer, empecemos por sus primeros años de vida. El 9 de agosto de 1944 nació en el Sutter Memorial Hospital de Sacramento, California, Samuel Pack Elliott. Su padre, Henry Nelson Elliott, era experto en el campo de la gestión de depredadores para el Departamento del Interior, y su madre, Glenn Mamie Elliott, era instructora de entrenamiento físico y profesora de secundaria. Sam nació en California, pero su ascendencia se remonta a Texas porque sus padres eran originarios de El Paso, Texas. La ascendencia de Sam se remonta a Texas. La mayor parte de sus años de formación los pasó en Oregón. La familia de Sam se trasladó de California a Portland, Oregón, cuando él tenía 13 años. Esta transición se produjo mientras Sam crecía. Durante su infancia, pasaba el tiempo participando en actividades al aire libre o viendo películas. Desde que tenía 9 años, ya había decidido que quería dedicarse a la interpretación. A su padre, en cambio, no le entusiasmaba demasiado ese tipo de vocación. Sam reveló esta información en una conversación posterior con él. Afirmó que su padre había fallecido con la idea de que iba en la dirección equivocada en cuanto a su estilo de vida. A pesar de ello, Sam no se rindió de ninguna manera. Siempre se esforzaba por convencer a su padre de que era capaz de marcar la diferencia. Por otra parte, su padre nunca dejó de recordarle que mantener una buena profesión interpretativa es una cosa completamente diferente a tener simplemente una carrera en la industria de la actuación. Desgraciadamente, ambos no pudieron reconciliarse antes de que el padre de Sam sufriera un infarto y falleciera cuando él solo tenía 18 años. David Douglas High School fue la institución de la que Sam se graduó en 1962 tras completar allí sus estudios de bachillerato. No obstante, tras graduarse en el instituto, se matriculó en la Universidad de Oregón porque su padre no estaba satisfecho con su carrera como actor. Al principio de su carrera académica, asistió a la Universidad de Oregón, donde se especializó en inglés y psicología. Sin embargo, no terminó la carrera en esa institución. Posteriormente, regresó a Portland para continuar sus estudios en el Clark College de Vancouver, Washington, donde cursó un programa de 2 años de duración. Durante su estancia en el Clark College de Vancouver, Sam Elliott fue seleccionado para interpretar el papel de Beck Jewell en la producción universitaria del musical Guys and Dolls. Tras observar a Sam en acción, el periódico que se publica en Vancouver, Columbia Británica, le sugirió que se dedicara a la interpretación. Tras graduarse en el Clark College en 1965, Sam se sintió deprimido porque su padre pensaba que debería dedicarse a otra cosa. En vista de ello, Sam volvió a la Universidad de Oregón, pero después de que su padre falleciera de un ataque al corazón, decidió retirarse de la escuela una vez más. Tras el fallecimiento de su padre, Sam se dio cuenta de que había llegado el momento de dedicarse a la interpretación. Tras mudarse a Los Ángeles, empezó a hacer cursos de interpretación mientras trabajaba en la construcción para poder pagar las facturas. Samuel Elliott, conocido actor de Hollywood, ha mantenido una carrera en el mundo del cine durante más de medio siglo. Sin embargo, no recibió ningún reconocimiento por su interpretación en la película clásica de culto Butch Cassidy and the Sundance Kid, estrenada en 1969 y protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, que interpretaban los papeles de 2 forajidos del salvaje oeste americano. En la primera secuencia de póker, en la que Paul Newman, que interpretaba a Butch Cassidy, y Robert Redford, que hacía de Sundance Kid en la película, hacían todo lo posible por demostrar su talento jugando a las cartas. Se referían a él simplemente como el jugador de cartas número 2. En esta película, Sam solo tenía un pequeño papel, y nunca tuvo la oportunidad de hablar con la protagonista, la actriz Catherine Ross, que interpretaba el papel del interés amoroso de Redford. Sin embargo, tras un periodo de unos 8 años,
Sam y Ross se conocieron finalmente en la película conocida como El legado, y llegaron a desarrollar sentimientos románticos el uno por el otro. A pesar de que Sam no tuvo un papel importante en Butch Cassidy and the Sundance Kid, la popularidad de la película le llevó a hacer varias apariciones como invitado en algunos de los programas de televisión más populares. Esto, a su vez, le preparó el camino para interpretar su primer papel importante en la serie Misión Imposible. Siguió trabajando con regularidad durante los años 70, lo que fue una suerte para Sam, ya que pudo mantener sus apariciones en televisión durante toda esa década. Sus apariciones en los programas de televisión Gunsmoke y Misión Imposible tuvieron lugar durante este periodo de tiempo. También apareció en una película biográfica, en el transcurso de una biografía televisiva sobre el legendario doble de motociclismo Daredevil. Interpretó el papel de Evil Cavalry. El atractivo físico de Sam le convirtió en poco tiempo en un galán muy solicitado. Sin embargo, no le interesaba seguir ese tipo de carrera en Hollywood. Como consecuencia de ello, rechazó los típicos papeles de protagonista y empezó a dejarse crecer lo que con el tiempo se convertiría en su característico bigote y su larga melena. Cuando se le preguntó cuánto tiempo tardaba en recuperar el pelo y el bigote después de afeitarse para un papel en una película, dijo que le llevaba muchos meses. En 1985, apareció junto a Sharon Alex Dodds en una película basada en la historia real de Rocky Dennis. Las dificultades de Rocky para ser aceptado por la sociedad se describen en la película, que también destaca su inteligencia y su fuerza interior. Fue muy bien valorada por la crítica debido a las sobresalientes interpretaciones y al sincero argumento que incluía. Gracias al éxito de la película, Sam Elliott pudo consolidar su carrera y demostrar su capacidad para interpretar personajes diversos y emocionalmente significativos. Gracias a su papel en la miniserie de televisión The Sagas, que protagonizó junto al legendario actor de western Tom Selleck, Sam Elliott empezó a ser aclamado por su trabajo en 1979. En 1982, Elliott tuvo un papel importante en la serie de televisión The Shadowrunners, basada en la novela escrita por Louis L. Amour, considerado una leyenda literaria en el mundo del oeste. En la película, Sam interpretó el papel de Dal Trevin, un soldado sureño que sirvió durante la Guerra Civil estadounidense. La película no solo fue un triunfo en términos de visionado, sino que también contribuyó a confirmar la cordial relación de trabajo entre Elliott y Selleck, dos actores que encarnan en la pequeña pantalla a una generación de dioses masculinos del oeste. La tranquilidad y profundidad de la interpretación de Elliott han sido citadas por varios críticos como factores que han contribuido a que Dal Trevin se haya convertido en uno de los personajes más queridos de la película. La serie de televisión Travis McGee fue una obra experimental que se preveía que se convertiría en una serie de televisión de larga duración. En 1983, Sam Elliott se quedó para interpretar el papel protagonista de la serie durante toda su emisión. En la novela escrita por John D. MacDonald, el personaje de Travis McGee, un investigador privado que vive en un yate en Florida, se considera un personaje clásico. Sam Elliott fue elogiado por los profesionales del sector por su porte tranquilo, su aguda expresión interior y su capacidad para mantener muy bien el ritmo de la película, sobre todo en los monólogos filosóficos sobre la justicia y la humanidad. A pesar de que la película no se convirtió en una serie como estaba previsto debido a la reacción de la cadena y del público, Sam Elliott recibió elogios por su interpretación. En 1985, interpretó el papel de Sam Houston en el drama histórico Houston, la leyenda de Texas, a menudo conocido como Gun to Texas. Esta experiencia supuso un hito importante para él. Se trataba de un papel que requería no solo la capacidad de retratar a un verdadero personaje histórico, sino también la capacidad de demostrar el desarrollo psicológico de un tipo que había pasado por los momentos más difíciles de su vida. Además de sus papeles protagonistas, Elliott también apareció regularmente en series de televisión populares durante este periodo, como Asesinato en Texas, 1981. Donde coprotagonizó junto a Farrah Fawcett. Su papel en esta película demostró aún más su especial atractivo. Elliott también había aparecido en varios episodios de Felony Squad y Mission Impossible antes de este periodo. La película Una muerte en California fue una miniserie de televisión adaptada de la obra de la escritora Joan Barthol y estrenada en 1986. Sam Elliott interpretó el papel de Rick Carlson en la película, debido a que Sam interpretaba a un personaje masculino que no solo era encantador, sino también peligroso. El público se preguntaba constantemente por sus intenciones y su moral.
Elliot tuvo la oportunidad de asumir un papel con profundidad psicológica e incluso un poco sombrío, algo poco habitual en su carrera hasta ese momento. Elliot recibió críticas positivas, sobre todo por la forma en que consiguió generar una sensación de suspense y misterio sin depender demasiado de la oratoria. En 1987 se estrenó la película de acción Belleza Fatal, en la que Sam Elliott aparecía junto a Whoopi Goldberg. Elliot tuvo la oportunidad de participar en una película de acción contemporánea situada en un entorno urbano. Se trataba de un aspecto totalmente diferente de su carrera como actor en comparación con los papeles históricos del oeste que había interpretado anteriormente. Su personaje, Mike Marsack, era un antiguo soldado que se convierte en guardaespaldas de una policía, interpretada por Goldberg. Interpretó el papel de Mac Marshak en la película. Uno de los actores era sereno y experimentado, mientras que el otro era vocal y apasionado. El dúo actoral presentaba una mezcla única de estilos que contrastaban entre sí. A pesar de que la película fue recibida con diversas reacciones por parte de espectadores y críticos, la química que Elliott y Goldberg compartían fue aclamada como el aspecto más notable de la película. Con su interpretación de Mac Marshak, Sam demostró que era capaz de manejar con solvencia escenas de acción contemporáneas sin perder su característico encanto. También en 1987, Elliott fue elegido para un papel muy significativo en la película para televisión Gone to Texas, que había rodado en 1985 pero que se emitió a un público más amplio en 1987. Fue en 1987 cuando la película se hizo famosa en varias cadenas de televisión, y Sam Elliott se ganó un mayor respeto por este personaje introspectivo. Estos artículos también destacaban su capacidad para comunicar la profundidad moral y la lucha interior a través de sus ojos y su serenidad. Sam Elliott dio un giro importante a su carrera en 1988, cuando fue elegido para el papel de Wade Garrett en la película de acción Roadhouse, aclamada por la crítica y protagonizada también por Patrick Swayze. A pesar de que la película no se estrenó oficialmente hasta 1989, su producción comenzó en 1988, y la interpretación de Sam acaparó mucha atención durante la fase de postproducción. En 1989 obtuvo un mayor reconocimiento por su interpretación en la película Roadhouse, en la que interpretaba el papel de mentor del personaje interpretado por Patrick Swayze. El personaje principal, Dalton, estaba representado por Patrick Swayze, mientras que Sam Elliott interpretaba el papel de Wade Garrett, un guía y el que más apoyo le daba. Wade Garrett también trabajaba como portero de discoteca, pero en lugar de trabajar en el Double Deuce, donde estaba empleado Dalton, trabajaba en otro negocio. Cuando Dalton se enfrentaba a las dificultades de regentar un bar salvaje, podía recibir orientación y ayuda de él, ya que era más experimentado e inteligente. A lo largo de su carrera, los rasgos robustos y la voz grave de Sam le convirtieron en un candidato ideal para papeles en películas del oeste. Sus actuaciones en películas y series de televisión del oeste, como The Shadow Raiders, The Yellow Rose, Houston, The Legend of Texas y The Quick and the Dead, le convirtieron en uno de los favoritos de los fans. Apareció en numerosas películas y programas de televisión, pero fueron sus papeles en películas y series de televisión del oeste los que le convirtieron en uno de los favoritos. A principios de la década de 2000, la carrera de Sam despegó y se convirtió rápidamente en una personalidad muy conocida en la industria del entretenimiento. Sus dotes interpretativas se pusieron de manifiesto en películas como Éramos Soldados, Gracias por Fumar, Ghost Rider y La Brújula Dorada, entre otras. El físico alto y delgado de Sam salta a la vista, pero su voz es igual de inconfundible. Su fascinante barítono quedó patente en su actuación de 2017 como Lee Hayden en El Héroe, en la que interpretó el papel de un icono del western que luchaba contra el cáncer. A raíz de que muchos fans de Sam afirmaran que no lo recordaban delgado por naturaleza, empezaron a circular especulaciones de que podría estar luchando contra una enfermedad desconocida desde hace tiempo. La gente esperaba con impaciencia cualquier nueva información de su familia o de su agencia, pero el único dato que salió a la luz fue que Sam no padecía ninguna enfermedad o afección que acabara con su vida de forma repentina. Sin embargo, los simpatizantes siguieron manteniendo su escepticismo. Sin embargo, si Sam no luchaba contra una enfermedad importante que le produjera molestias en las articulaciones, entonces ¿por qué de vez en cuando caminaba cojeando? Aunque no siempre era así. Sam caminaba frecuentemente con una cojera perceptible. No siempre era así. Pasado algún tiempo, se descubrió que Sam se había hecho daño en el pie derecho, por lo que tuvo que utilizar un zapato quirúrgico para ayudar en el proceso de curación. También se había hecho daño en el codo,
Sam no vaciló en su compromiso con su trabajo y siguió ofreciendo actuaciones asombrosas en televisión, a pesar de la decepción que experimentó. En el esperado remake de Ha nacido una estrella, que se estrenó en 2018, Sam interpretó el papel de hermanastro y manager de la estrella de la música country en apuros que interpreta Bradley Cooper. En reconocimiento a su dilatada carrera como actor, fue nominado a un Oscar por su interpretación, que fue recibida con elogios generalizados por parte de los medios de comunicación. La otra película de Sam Elliott, El hombre que mató a Hitler y luego al Bigfoot, que se estrenó en 2019, tuvo un impulso de notoriedad como resultado de la notoriedad que recibió por este premio. Además, Sam empezó a mostrar sus dotes cómicas haciendo apariciones como invitado en programas de televisión como Parks and Recreation, Grace and Frankie y The Ranch, donde se convirtió en un personaje recurrente. Sam ha contribuido con su legendaria voz a varios programas de animación, como The Good Dinosaur, American Dad, Robot Chicken y Family Guy, lo que es una prueba más de su versatilidad. Durante el año 2022, Elliott interpretó el papel de Shep Brannan en la serie corta 1883, producida por Paramount Plus. Esta serie fue predecesora de Yellowstone. Mientras Brennan dirige a un grupo de inmigrantes de Fort Worth, Texas, hacia las vastas tierras occidentales de las Grandes Llanuras. El libro se centra en su relación con la familia Dutton y su viaje a Montana. Brennan es el protagonista de la historia. A finales de 2021 y hasta febrero de 2022 se emitió la primera temporada de la serie. Sam recibió el premio del Sindicato de Actores de la Pantalla a la actuación sobresaliente de un actor masculino en una miniserie o película para televisión por su interpretación del personaje. Además de su trabajo en el cine y la televisión, Sam Elliott también es conocido por su trabajo como doblador. Desde finales de la década de 1980, la voz de Elliott se ha utilizado en anuncios de televisión. Sin embargo, no fue hasta la década de 1990 y principios de la de 2000 cuando realmente adquirió un poder significativo en la industria publicitaria de Estados Unidos. En cuanto a campañas, Beef es una de las más destacadas. El American Beef Council ha distribuido una serie de anuncios bajo el título It's What's for Dinner. Durante el transcurso de esta campaña, Elliott sustituyó a Robert Mitchum como narrador a partir de 1993, a través de su imponente voz, que resonaba por toda la enorme granja. Sam Elliott elevó la carne de vacuno a la categoría de algo más que un simple alimento. Se convirtió en un símbolo del espíritu americano, así como de tradición y poder. Debido al éxito de la campaña, duró mucho tiempo y se convirtió en uno de los ejemplos más destacados de utilización de la voz para crear identificación de marca. La voz de Sam Elliott sigue grabada en la memoria colectiva de un número significativo de estadounidenses, que siguen identificando la imagen de la carne de vacuno con su voz. Sin embargo, Sam Elliott no se detuvo ahí, sino que también puso voz a Ram Trucks desde el año 2010, una campaña a largo plazo que ayudó a la empresa a desarrollar una imagen sólida, fuerte y duradera. Al igual que los papeles que interpretó, los anuncios de Ram se emitían con frecuencia en horario de máxima audiencia en televisión, y Sam fue el encargado de pronunciar eslóganes icónicos como Guts, Gloria, Ram. Enunciaba cada palabra de forma pausada pero contundente, lo que ayudaba a que los mensajes calaran en la mente de los espectadores. Además, Sam ha interpretado a Smokey Bear desde 2008. Y fue el presentador de las introducciones de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano en la Super Bowl XL. Sam Elliott no solo ha producido anuncios, sino que también ha actuado como narrador en grandes retransmisiones deportivas. Su actuación más destacada fue durante la Super Bowl XL 2011, cuando presentó las listas de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Estas narraciones son épicas para los equipos, y están narradas de una manera que cautiva al espectador. Además, empresas como IBM, Kenny Drugs, Union Pacific y Dodge han invitado a Sam a colaborar en actividades de marketing a gran escala. Esto es una prueba más de la confianza que las empresas tienen en su nombre y su voz. No cabe duda de que Sam Elliott se ha convertido en el rostro silencioso del sueño americano, la identidad estadounidense y la sostenibilidad de la virilidad moderna. Y ello a pesar de que no hace ninguna aparición física. Según Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Sam Elliott asciende a $20 millones. Este es el resultado de su trabajo como actor de doblaje durante décadas, así como de su participación en películas y programas de televisión. Su dilatada y exitosa carrera en la industria del entretenimiento, que incluye apariciones en cine, televisión y doblaje, le ha reportado esta cuantiosa fortuna. Sus trabajos han aparecido en diversos medios de comunicación,
Por su larga labor en la industria cinematográfica, Sam Elliott ha sido reconocido con una serie de galardones y nominaciones, entre otros honores. La distinción más prestigiosa que ha recibido es una nominación a Mejor Actor de Reparto en los premios de la Academia de 2019. Esta nominación fue por su interpretación de Bobby en la película Ha nacido una estrella. Además, por su interpretación en la película Ha nacido una estrella, fue galardonado con el National Board of Review Award al Mejor Actor de Reparto. El Screen Actors Guild concedió a Sam un premio en 2021 por su papel en la película para televisión o serie limitada 1883. El premio se otorgaba por la interpretación excepcional de un actor masculino en una película o serie para televisión. Los papeles que interpretó en Tombstone y Buffalo Girls en 1995 le valieron nominaciones al Globo de Oro en la categoría de Mejor Interpretación de un actor en un papel secundario en una serie, miniserie o película realizada para televisión. Tanto Buffalo Girls como The Rough Riders le valieron sendas nominaciones al Premio Primetime Emmy en la categoría de Mejor Actor Secundario de Miniserie o Película, en la que ya había aparecido anteriormente. El trabajo que Sam ha realizado en el cine y la televisión a lo largo de sus 50 años de carrera en la industria del entretenimiento ha dejado una huella imborrable. Su carrera ha inspirado e influido en un gran número de personas que trabajan en el arte de la interpretación de personajes, y se le considera uno de los actores de personajes más populares de Hollywood. Estamos seguros de que su influencia en el mundo del espectáculo será recordada durante mucho tiempo por los inolvidables papeles que ha interpretado y el aura inconfundible que desprende. La mujer es el amor de su vida. Sam ha conseguido mantener una existencia razonablemente discreta durante toda su vasta carrera de éxitos, tras volver a actuar junto a Catherine Ross en la película Legacy, que se estrenó en 1978. Él y la brillante actriz se enamoraron y empezaron a salir durante esa época. Fue en 1984 cuando se casaron y trajeron al mundo a su hija Cleo Ross. Desde entonces, han conseguido tener una de las parejas más duraderas del mundo del espectáculo, y siguen siendo un matrimonio feliz a día de hoy. La familia Elliott tiene una hija llamada Cleo que es músico y vive en Malibu, California. Samantha ha declarado en entrevistas que se sintió intensamente atraído por Catherine Ross desde que se conocieron, a pesar de que el inicio de su relación no se produjo hasta mucho después. Una de las primeras veces que entraron en contacto fue en el rodaje de Butch Cassidy y Sundance Kid, película en la que ambos tenían papeles, aunque sus papeles nunca se cruzaron. Esta propiedad junto al mar en Malibu, que Ross y Sam compraron en los años 70, es donde actualmente tienen su hogar. Tras la muerte de su madre en 2012, Sam pudo recuperar la posesión de la casa en la que había vivido durante su infancia en la zona noreste de Portland. Sam Elliott ha afirmado por fin que está enamorado de la mujer que es el amor de su vida. La mujer en cuestión no es otra que Catherine Ross, con la que lleva casado más de 4 décadas. A pesar de que hay algunos casos excepcionales, la gran mayoría de los fans solo quieren ver los romances de Hollywood que ven en televisión. Los individuos Sam Elliott y Catherine Ross se incluyen en esta categoría. La pareja lleva junta 40 años, un tiempo considerable para quienes trabajan en la industria cinematográfica. Se casaron en 1984, por lo que su relación cumple 40 años. Por otro lado, su viaje tampoco ha estado exento de dificultades. Hay muchos retos, pero siguen siendo fuertes a pesar de todo. Sam, que ahora tiene 79 años, es una figura conocida y reconocida por su bigote, larguísimo y único, así como por sus interpretaciones de personajes duros en películas que van desde vaqueros y moteros hasta oficiales del ejército. Su último papel en la obra de teatro 1883 pulgadas más allá, sobre Yellowstone, consolida su ilustre carrera, que incluye famosas interpretaciones en películas como Tombstone, El Gran Lebowski y Ha nacido una estrella. Recientemente, también ha participado en el programa. Además, ha recibido elogios de la crítica por su trabajo en programas de televisión como Justified. Catherine, por su parte, es una actriz muy reconocida que ha recibido elogios por sus interpretaciones en varias películas muy conocidas, como El Graduado y Butch Cassidy y Sundance Kid. Danny Darko y The Stepford Wives son dos de esas películas en las que se ha distinguido por su interpretación. En 1960 se casó por primera vez con su novio de la universidad, Joel Fabiani. El divorcio se consumó en 1962. Después de que el matrimonio apenas durara 2 años en total, se casó con John Marion en 1964, pero su matrimonio no duró mucho y se divorciaron en 1967. Su matrimonio con John Marion terminó en divorcio.
En 1969, Ross contrajo matrimonio con Conrad Hall, director de fotografía de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid. Una vez terminada esta, a pesar de que Conrad Hall ganó 3 premios de la Academia, el matrimonio acabó en divorcio en 1974. Se casó con Gaetano Tomlisi en 1974, que fue su último matrimonio antes de casarse con Sam Elliott. Cuando Lizzie trabajaba como técnico en el plató de The Stepford Wives, se conocieron. Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio también en el año 1979. En la vida de Sam y Catherine, la película Cassidy y Sundance Kid ocupa un lugar especial en sus corazones. Esto no se debe a los elogios que se ganó, sino a que su destino se entrelazó cuando trabajaban en el rodaje de la película en 1969. Sam, que era algo desconocido en aquella época, se sentía minúsculo a la sombra de Catherine a pesar de que su primer encuentro fue lo bastante breve como para ser considerado breve. No podía hacer otra cosa que sentarme y ver a Catherine ir y venir. No pasó nada entre nosotros. En aquel momento, yo era una persona más en el lote, pero sabía quién era ella, así que la veía con bastante frecuencia, conocía su identidad. Durante una entrevista reciente, Sam señaló que su relación no experimentó un crecimiento significativo hasta casi 10 años después, mientras trabajaban juntos en la creación de la película de terror El Legado, ambientada en una mansión inglesa. Su historia de amor se desarrolló de la manera típica de una relación de Hollywood, con llamas ardiendo tanto dentro como fuera de la pantalla, a pesar de que Catherine era 5 años mayor que Sam y había estado casada 4 veces. Los dos acabaron enamorándose el uno del otro. Es interesante señalar que su segundo contacto con Sam tuvo lugar cuando aún estaba casada con su cuarto marido. Por otra parte, en un principio solicitó el divorcio en 1979, y después, en 1984, se casó con Sam. A pesar de que Sam poseía una habilidad extraordinaria, antes de la boda de la pareja aún no había logrado su gran avance en el mundo del espectáculo. Por otra parte, la fortuna intervino en su luna de miel en Hawái, cuando se le presentó una oportunidad que alteraría para siempre el curso de su vida. Esta oportunidad se le ofreció en la película Máscara. Al principio, Sam dudaba si alejarse de la alegría de su boda para participar en la audición para el trabajo. Sin embargo, el aliento y el apoyo inquebrantables de Catherine le dieron el impulso necesario para dar el paso, que finalmente se tradujo en el momento que llevaba mucho tiempo esperando. Catherine no solo expresó su apoyo a Sam, sino que también demostró una profunda comprensión de los procedimientos operativos del negocio del cine. Debido a que la actuación de Sam en Mask fue tan notable, recibió muchos elogios, lo que contribuyó a consolidar su posición en el mundo del cine. A continuación, en 1985, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, una niña llamada Cleo Ross. En la actualidad, la industria musical, sobre todo en Malibú, ve surgir a Cleo como una estrella en ciernes. Inesperadamente, Sam y Catherine volvieron a aparecer juntos en la gran pantalla en la película El Héroe, estrenada en 2017, en la que Sam interpretaba al personaje de Lee Hayden, mientras que Catherine hacía el papel de su exmujer. Durante una entrevista con la National Public Radio, NPR, sobre sus 30 años de matrimonio, Sam hizo hincapié en la necesidad del amor y del esfuerzo duro en el proceso de mantener su conexión. Sus aspiraciones para la vida incluían desarrollar una próspera carrera como actor, casarse y formar una familia. El hecho de que pudiera hacer todas estas cosas fue una tremenda bendición para él. Durante una entrevista que tuvo lugar en 1985, Sam reconoció su profunda admiración por Catherine. Afirmó que, incluso después de varias décadas, sus sentimientos mutuos no habían cambiado. En una entrevista posterior, Sam reconoció que preservar un matrimonio requiere mucho esfuerzo, pero que a la larga produce mucha felicidad. Catherine y él se comprenden mutuamente y se esfuerzan por mejorar su relación. También explicó que superar los retos es parte integrante del proceso y que no se trata de rendirse ante ellos, sino de perseverar, que es la clave para establecer vínculos que perduren en el tiempo. A pesar de los altibajos que conlleva vivir en el ojo público, Sam y Catherine han seguido siendo compañeros incondicionales, lo que indica que su relación parece tener éxito. A pesar de que las parejas de corta duración son la norma en esta industria, el amor eterno que comparten les sirve de fuente de motivación y optimismo. Durante las últimas 4 décadas, su matrimonio se ha definido por el hecho de que han compartido experiencias, el respeto mutuo y un fuerte vínculo con su familia. Gracias a la fuerza de su conexión, se han convertido en una de las parejas más admiradas de Hollywood.
Deja tus opiniones en la sección de comentarios más abajo, y no olvides pulsar la campana de notificación, darle a me gusta y suscribirte al canal para recibir más historias fantásticas.